un paisaje muy, muy bonito. Así que vamos a empezar con esta bonita clase de este paisaje. El día de hoy vamos a ver un sendero invernal entre árboles. Vamos a hacer mucho uso del blanco que tiene la hojita. Así que, pues, súper importante dejar espacios en blanco para que precisamente den la idea de que es la nieve, ¿sale? Y que estos paisajes, pues, son muy invernales, muy navideños también, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a empezar con nuestra clase, ¿sale? Sean bienvenidos y bienvenidas todos en este tallercito. Vamos a cambiar la cámara para poder trabajar aquí en nuestro lienzo, ¿sale? Por ahí preparemos el lápiz, la goma. Vamos a necesitarlos para dar algunos trazos nada más a algunos elementos que vamos a tener en este bello paisaje. Listo. Bueno, pues vamos a comenzar, ¿sale? Algo que quiero comentarles sobre tips de estas clases es que si te puedes conseguir una cinta masking como esta, con poco adhesivo, para poder darle margen a nuestro paisaje. Hoy no lo vamos a usar, pero sí, si puedes conseguirlo para la próxima clase. Em, vamos a, igual sirve para sostener la hoja en la superficie en la que vamos a trabajar, pero también para que al final que quitemos esa cinta, se vea un margen muy bonito como este. Mira, te voy a enseñar. Aquí hay un paisaje también. Entonces aquí se ve en la orilla el margen, ¿verdad? Que ese se consigue pues aplicando la cinta. También tengo otro por acá, en donde se resalta, ¿verdad? Lo blanco del margen. Entonces, así es como quisiera trabajarlo también contigo la próxima clase, para que puedas conseguir una cinta masking como esta con poco adhesivo y cuando, sobre todo para cuando la retiremos, pues no jale el papel, ¿verdad? Y deje este margencito. Muy bien, pues hoy vamos a hacer un paisaje muy, muy bonito. Entonces aquí sacamos nuestra goma, nuestro lápiz para poder darle forma a esos elementos que vamos a necesitar. Y listo. Mira, vamos a trazar aquí del lado, no precisamente en medio de la hoja, sino tal vez aquí es la mitad, digamos, un poquito más abajo vamos a hacer una línea. Por aquí, ¿sale? De este otro lado vamos a hacer también una línea. Y acá un poquito como a la mitad de la hoja hacemos esta línea. Eso es para marcar en dónde irían ahí algunos árboles al fondo, otros más cercanos, ¿sale? Entonces vamos a empezar aquí del lado izquierdo a marcar unas líneas ahí regulares. Representan los pinos, unos pinos, por ahí vamos a agregarlos. Vamos a hacer uno más alargadito, una línea más larga. Y por acá vamos a dejar dos, un poquito más pequeñitas, ¿sale? Al fondo vamos a pintar, aquí voy a poner solo unas líneas, aquí está la línea que marcamos, mira. Al fondo vamos a hacer unas cuantas rayitas también, unas más alargadas que otras. ¿Sale? Y ya, por último, de este lado, del lado derecho, vamos a hacer dos, nada más, una larga
una más cortita. ¿Sale? Entonces, mira, vamos a borrar el sobrante de estas líneas en donde nos basamos para poner estas figuras. Por ejemplo, aquí ya borro un poquito esta línea. Y bueno, aquí un poquito nada más también. Ahora voy a trazar aquí como desde la esquina un sendero, como un caminito. Y la perspectiva que de este sendero es como que está muy lejos, ¿no? O sea, es un camino largo, entonces la perspectiva la debemos de ver aquí, que cuando lo último del sendero es más delgadito y mientras avanzamos en este sendero, lo abrimos, ¿sale? Precisamente para que dé la idea de que es un camino muy largo. ¿Sale? Y ya, es todo lo que necesitamos para este paisaje. Aquí son, estas líneas representan los pinos, estas más cortitas, mientras más alejado esté el paisaje, son más cortitas las líneas. De hecho, yo creo que las voy a acortar un poquito más para que se vea muy lejos todavía estos pinitos, ¿sale? Aquí nada más algunas las alargo un poquitito más. Podemos intercalar unos árboles más, unas líneas más cortas que otras. ¿Sale? Así, más cortitas. Perfecto, pues vamos a empezar ahora sí a darle color y también detalle y profundidad a este paisaje. ¿Sale? Vamos a trabajar de atrás para adelante, de colores, tonos más claros a más vivos. Los más claros son de bajo valor y los más altos son de alto valor. Y así es como vamos a darle profundidad, textura también a este paisaje, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a apartar un poquito nuestro paisaje y vamos a activar nuestras acuarelas. Muy bien, con un pincel que más o menos sea del tamaño de tus acuarelas, dependiendo también. Hay unas acuarelas que son los espacios más rectangulares y más alargados. Estos son como cuadraditos, entonces un pincel número 3 me puedo apoyar para poder ahí jalar más pigmento, ¿sale? Y también nuestro godete o el recipiente para mezclar la paleta de colores. Aquí hay algunos súper bonitos de porcelana, pero también puedes usar cualquier superficie, incluso plana, sin estos espacios. No es necesario, pero sí algo más amplio, un plato de porcelana blanco también lo puedes usar para poder hacer la mezcla de los tonos, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a usar aquí tonos grises, como con azules grisáceos también, verdes para los pinos. Así que bueno, vamos a activar nuestras acuarelas y vamos a comenzar con los tonos grises. Si tú tienes por ahí una acuarela de color gris, como aquí yo la tengo, voy a bajar un poquito más la cámara. Mira, yo aquí tengo tonos gris, un gris más oscuro, un gris más claro, estos ya son cafés. Lo puedes usar, ¿sale? Pero el gris lo podemos conseguir con el negro, ¿sale? Si ahí tienes el color negro, adelante, vamos a usarlo. Entonces activamos ahí el color, perdón, negro, mojando nuestro pincel, llevando esa agüita a la pastillita, al pigmento, raspándole y entonces ya lo agregamos acá de este lado, mira.
A este tono a este color, perdón, le vamos a agregar mucha agua. Bueno, cantidad suficiente aquí para que se diluya, porque ahorita podemos también hacerlo de otra forma y quiero también enseñarte, ¿sale? Entonces aquí mira, el recipiente no lo estoy llenando, esto llega como aquí, es poquito lo que tengo por aquí. Pero para bajarle su valor, que es lo que ahorita quiero empezar con el cielo, es pongo poquito de esto que hice aquí, de este pigmento, y a este sí le agrego más agua. Para la hora que lo aplique en el cielo, su valor baje y entonces ya sea un tono así grisáceo. ¿Vale? Entonces aquí, digamos, ya llevamos dos tonos que son negros, pero uno es más bajo en valor y lo bajamos de su valor, digamos, perdón, con agua. Y así, ya al momento de aplicarlo en el lienzo, ya es un tono gris. Ahorita porque está aquí se ve negro, pero en el lienzo ya se va a ver gris. Ahora, vamos a hacer otro tono. Este es un azul como grisáceo, entonces por ahí agarramos, hay un tono de un color que se usa mucho en la acuarela, que es un azul rey, pero se conoce como azul ultramar, es un azul brillante. Pero si no tienes ese azul y tienes un azul marino, está perfecto. Vamos a poner aquí ese azul, raspamos ahí la pastillita para generar más. Más pigmento. ¿Sale? Y vamos a hacer lo mismo. En otro espacio vamos a colocar de esa mezcla y le agregamos agua para diluirlo y bajarle el valor. Puede ser de esa misma agüita que se está ensuciando. Le puedes ahí agregar, porque al final son tonos, estos tonos que estamos haciendo son oscuros. Si estuviéramos usando un amarillo, un color beige, un rosita, pues sí le altera un poco el tono, pero en estos no. Mira, quiero que veas en estos dos tonos, digamos, tiene más agua y no tanto, es más espeso. Pero nos va a servir muchísimo ya que estemos terminando la obra. Y ahora vamos con los tonos verdes. Otro espacio. Estos tonos verdes son oscuros, entonces también podemos usar esta agüita. Ponemos agüita aquí. Bueno, también es una forma de agregarle agua aquí y hacer la mezcla. Ahora vamos con tonos verdes. Si tú tienes solo un tono de verde y es claro, lo podemos oscurecer con el negro, con un poquito de negro, ¿sale? Que ahí tú notes que ese negro está oscuro. Pero si tienes un verde un poquito más oscuro, también lo usamos. Ahorita vamos a trabajar de menos a más. Entonces por aquí agrego este tono de verde. No es tan claro este tono de verde, por eso te decía, si tú tienes un tono de verde clarito, no te preocupes, nada más le agregas ahí negro o incluso le puedes añadir ese azul ultramar y se oscurece un poquito. Ahí tú también debes de controlar esos tonos, ¿sale? Entonces mira, a este tono que es como un verde claro, sí, pero más oscuro, todavía hay un verde más claro, le vamos a agregar ese azul ultramar para oscurecerlo un poquito más. Y mira, cambia ya el tono, ya es más oscuro. ¿Vale? Este es un tono. Pero sí quisiera darle más luz solo a algunos árboles.
Y cuando queremos dar luz, como que se vea que ahí le está dando más luz o le está dando más sol, aunque este paisaje es más con neblina y nublado, pero aún así, o sea, el sol ahí está, solo que dependiendo del horario, pues entra más la luz, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí sí quiero darle luz a algunos árboles, así que yo creo que sí voy a bajarle un poquito a un tono de verde un poquito más claro. Vamos a hacer un tono de verde más claro. Si tú ahí lo tienes, excelente. ¿Sale? Mira, es más oscuro, pero con este vamos a darle luz a algunas zonas de árboles, ¿vale? Ahora sí, entonces, el orden es este. Primero este, le vamos a dar luz. Después este tono de verde y ahorita vamos a hacer uno más oscuro. Un verde más oscuro. Podemos mezclar igual este verde claro con más azul ultramar y un toquecito de negro. Pero si ya tienes un verde oscuro como este, lo usamos. Porque también entiendo que algunos de ustedes se compraron unas acuarelas con 24 colores y está perfecto. Vamos a usar las acuarelas, lo que tenemos aquí. Pero si por alguna razón tienes unas acuarelas básicas, no te preocupes. De hecho, los acuarelistas usan tonos los básicos y así hacen muchas mezclas. ¿Sale? Pero bueno, estamos aprendiendo. Entonces, bueno, a ese verde que acabamos de hacer, vamos a agregarle el azul para oscurecerlo. Pero como lo queremos todavía más oscuro, vamos a agregarle negro. Un poquito. Mira, quiero que veas los tonos. Estamos primero con este más claro, después este y pasamos a este que es más oscuro. Perfecto, pues son los colores que vamos a usar. Algunos detallitos ya los vamos a hacer directo de nuestra pastillita. Solamente la vamos a activar con poquita agua y lo vamos a hacer, pero esos detalles los vamos a dejar al final, ¿sale? Entonces, bueno, aquí apartamos nuestra paleta. Y como te mencionaba en la otra clase, lo ideal es que se tengan dos recipientes. Para cuando apliquemos la técnica de wet and wet, o sea, húmedo sobre húmedo, tengamos ya lista el agua limpia. Eso es en algunos casos. Ahorita sí lo vamos a usar y lo vamos a estar usando, por cierto, en estos paisajes, porque vamos a usar mucho esta técnica para darle textura a los cielos, también a un poco de la nieve. Por eso es que, bueno, podemos tener ahí dos recipientes. Pero si solo tenías uno, no te preocupes, puedes ir a cambiar el agüita sucia o traer uno más para que aquí los tengas listos, ¿vale? Entonces, bueno, no en todos los casos de las obras se hace esto, dependiendo lo que quieras hacer. Pero bueno, aquí lo que sigue es difuminar, suavizar los trazos que hicimos con lápiz, ¿sale? Ya no son tan necesarios, ahorita los estamos haciendo como guía. Vamos a suavizar ahí esas líneas que hicimos. No por completo, para que también nosotros los alcancemos a ver ahí en casita. Y bueno, pues vamos a disfrutar esta clase. Vamos a aprovechar este tiempo para despejar nuestra mente, relajarnos, desconectarnos de la rutina y así ya tener fuerzas, ánimo para continuar el día. Y el resto de la semana también. Y el resto del año también. Muy bien. Pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el cielo, así que vamos a tomar un pincel un poquito grueso para abarcar más. Puede ser de los materiales de los pinceles que te comentaba.
El número 6 puede ser ideal, también depende del tamaño de tu obra. El 4 también, el 3, si ahí los tienes, hay que usar lo que tenemos y también hay que explorar con otros colores con otros números de pinceles porque eso va a ayudar mucho a que nosotros también nos acomodemos con cierto pincel o, o que, o que no sé, dependiendo también del tamaño de tu obra, ¿sale? Pero bueno, vamos a usar el agua limpia y vamos a aplicar ahí el agua solo en la parte del cielo. No importa si tocas las líneas de los pinos, ¿eh? No importa. Ahorita hay que visualizar el cielo, ¿sale? Y en la parte más alta es donde está en algunas áreas más nublado. Entonces vamos a mojar por partes aquí la esquina del lado izquierdo, así un pedacito. Aquí se ve un poquito azul mi agua, pero es porque no enjuagué bien este pincelito, pero bueno, la idea es que se vea, que no se note. ¿Sale ahí? Ya mojé. La parte que brilla de mi lienzo es la que mojé. No es mucha agua, solamente es como darle brillo. También hay que controlar el agua. Si ponemos mucha agua, entonces se va a difuminar mucho ese pigmento. Pero si agregamos muy poquita agua, pues no se va a difuminar tanto. Así que es como mantenernos neutros. Vamos a agregar el tono, ¿te acuerdas? Aquí el que hicimos, que diluimos con agua, este negro, ese lo vamos a aplicar. Así, dando 3, 4 toquecitos, varios toquecitos aquí en la parte de arriba. Y vamos a ir difuminando y bajando ese color. Lo vamos a ir difuminando. Enjuagamos el pincel con pura agüita, ya vamos bajando un poquito más. Aquí hay que dejar espacios en blanco, ¿sale? Vamos a mojar del lado derecho. Y aquí igual aplicamos ese tono de gris en la parte de arriba y lo vamos difuminando, bajando. Lo que estamos haciendo con el pincel, acuérdate, son como saltitos, mira, así, con el pincel. Puede ser que sí pinceladas como para ir bajando el pigmento, pero si lo queremos ir mezclando así, difuminando, son saltitos. ¿Sale? Entonces cuando diga toquecitos, saltitos, es así. Ir difuminando si son pinceladas como hacia abajo, hacia los lados. ¿Sale? Entonces, del lado izquierdo vamos a también aquí a bajar una manchita. Vamos a dejar un espacio aquí en blanco. La manchita aquí ya tocó las esquinas, perdón, las puntas de los pinos, no pasa nada. Aquí aplicamos también un poquito. Y ese lo vamos difuminando en toda esa zona que mojamos. ¿Sale? Ahora vamos a agregar un poquito más de ese pigmento aquí arriba. En esta zona es donde quiero que se note más ese gris para que el cielo se vea más nubladito. Y ahorita que se seque, pues agarra un tono muy, muy bonito. Y también una textura muy, muy bonita. ¿Sale? Ahí está el cielo. Ahorita se va a secar. Si te fijas del lado derecho, di más ese tono, más bien ese espacio en blanco.
Ahorita que está fresco, como tip, si yo quisiera darle más blanco, por ejemplo, aquí en la parte de abajo, con una servilletita o con un trapito, ahí lo paso, mira, y entonces como está fresco, se retira un poquito ese color. Ya se ve más blanca esa zona. Bueno, un poquito, porque sí le pusimos ahí más gris y es lo que queremos, que aquí se note ese gris. Voy dando toquecitos, toquecitos. Y listo, ahora sí, vamos, en lo que se seca el cielo, vamos a ir dándole también textura al suelo, en la parte de abajo, ¿sale? Aquí vamos a usar un tono diferente. Igual se van a ver grises, pero después le vamos a agregar azul. De hecho, ahorita vamos a agregarle un poquitito de azul aquí al cielo, con este azul que diluimos con agüita, aprovechando que está seco, porque la textura es diferente si la aplicas en húmedo, si usas la técnica de húmedo sobre húmedo a húmedo sobre seco. Entonces ahorita que está húmedo vamos a pasarle un poquito el azul también aquí y lo vamos a ir difuminando. Mojo mi pincel y lo voy difuminando, ese azulito, mezclado con el gris. Listo, ahora sí. Ahora sí, vámonos aquí en la parte de abajo a la nieve. Con un poquito de gris también, el que está muy diluido en agüita. Vamos a usarlo también para el suelo. Así que bueno, aquí donde están estas líneas cortitas que hicimos, que son los pinos que están a lo lejos, marcamos un poquito esa línea que hicimos y le agregamos ese pigmento con agüita en mi pincel, nada más la voy difuminando. ¿Vale? Ya, la difuminé. Ahora sí, vámonos a marcar el sendero. Igual, lo mojo ahí esa línea que hicimos. Y con ese pigmento gris que difuminamos, que diluimos, perdón, lo marco. Y voy a difuminar esta línea más, enjuagando o poniendo mi pincelito en el agüita. Voy a difuminar este sendero. Y lo mismo hago del otro lado. Esto debe de ser delgadita, ¿sale? La línea hay que hacerla un poquito más delgadita, la que yo la hice. Sobre todo en esta parte de aquí, de este lado, de esta línea. Y conforme nos vamos acercando, sí ya es más gruesa. ¿Sale? Ya marcamos ahí también el sendero. Ahora vamos a marcar el suelo que hay debajo de los arbolitos también, ahí mojando una línea, agregándole aquí el gris. Lo difuminamos. De este lado también, en donde hay árboles. Ok, aquí podemos con un pincel más delgadito
ahora darle detalle con ese azul diluido en agüita en las líneas, en lo que acabamos de hacer acá. Un poquito delgaditas. Por acá también hago otras manchitas como al lado de del camino. Y unas líneas, aquí sí son pinceladas, mira. Líneas con agüita. No se notan ahorita tanto, pero ahorita se van a notar con el agüita. Mira, estos pincelazos que marcan como la nieve. Algunas las hacemos delgaditas y otras gruesas. Igual lo repasamos con el azul que está diluido. Ahorita estamos trabajando con tonos bajos en valor. Por eso es que no se notan tanto, pero ahorita le vamos a dar más detalle a esto. Listo. Muy bien, ahora, aunque no usamos mucha agua, pero aquí en la parte de abajo vamos a darle, mientras se seca por completo, aunque no está muy húmedo, ya aprovechando que ya se secó acá la parte del cielo, vamos a empezar a darle forma a estos pinitos, ¿sale? Vamos a tomar el tono más claro del verde y vamos a empezar a marcar esas líneas. Como dando como línea punteada, vamos a hacer la textura de este pino. Vamos a darle forma al pino, dándole unas pinceladas como hacia arriba. En la parte alta del pino, unas pinceladas como hacia arriba. Ya en la parte, en la mitad hacia abajo, ya son como líneas horizontales. Las vamos a ir marcando. Ahorita lo que estamos haciendo es la base para ahora sí rellenarla. Entonces con toquecitos vamos a ir dando textura a las hojitas del pino. Vamos a ir rellenando esas líneas que hicimos. La parte del tronco, ahí sí hay que engrosarlo. Ponemos ahí más pigmento dando así saltitos, toquecitos. Aquí vamos a ir agregando el segundo tono de verde que hicimos, todavía el oscuro, ¿no?
solo en algunas partes del pino, no vamos a repasar todo. Muy bien, entonces vamos a irnos con el siguiente pinito. Aquí igual ponemos, lo vamos a hacer con este tono, que es el segundo tono de verde, para que quede un poquito más marcado. Y ponemos aquí la línea. Y vamos a hacer estas líneas hacia abiertas, que es la parte alta del pinito. Ya que lleguemos a la mitad del pino, vamos a hacer unas líneas para sobre esas líneas rellenar, ¿sale? Rellenar el pinito. Aquí rellenamos con este pincelito, la puntita. Vamos a dar toquecitos para ir rellenando las hojitas del pinito. Muy bien. Vamos a hacer el pinito más alto. Vamos a hacer la puntita como un poquito inclinadita hacia un lado. Si le falta que se seque un poquito tu cielo, porque mira, aquí por ejemplo se ve que no queda tan finita la puntita porque sí faltó que se secara un poquito. Pero lo ideal es que sí quede más delgadita. Y eso quiere decir que no se secó bien, pero digo, ahorita en este, en este espacio no sé, tampoco está súper húmedo, si no, sí se hubiera dispersado más ese color. Pero aún así lo podemos trabajar, ¿sale? Y nada más le damos un poquito de hojitas porque a este pinito lo vamos a marcar más. Ya que seque, lo vamos a marcar con un pigmento más alto en valor, que es el verde más oscuro que tenemos. Sale, entonces en lo que se seca esta parte, vamos, aquí hicimos 1, 2, 3, 4, 5 líneas. La cuarta todavía no la trabajamos porque está justo al lado de este arbolito que queremos que se seque. Vamos a hacer la última que está aquí con el verde más clarito. ¿Vale? A este le vamos a dar una perspectiva en la que le dé más la luz. ¿Vale? Entonces a este sí lo vamos a pintar. Al final le ponemos detalles en algunas zonas, pero a este sí, con este tono verde, le vamos a dejar para que justo dé la idea que le da la luz a este pinito.
Damos unas pinceladas así alargaditas para dar la idea de las ramitas que tiene este pinito. ¿Sale? Ahora sí nos pasamos del lado. Yo creo que aquí al fondo trabajamos también con los pinitos que están al fondo. ¿Sale? Ahorita que ya se secó también el cielo, vamos a tomar ese tono de negro diluido con mucha agüita para que sea como un grisecito. Vamos a mojar con un pincel delgadito esas líneas que hicimos. Queremos que se vea difuso porque estos arbolitos están muy lejanos, entonces no están tan definidos. Por eso es que lo mojamos para darle esa textura de como de degradado. Y hicimos aquí las líneas que son los pinitos, algunas más largas que otras. Y hacemos como unas líneas en algunos pinitos. Ya en la parte de abajo ya lo difuminamos. También aquí agregamos el azul que está difuminadito con agüita. Lo vamos difuminando ahí en las líneas. Ahí están los arbolitos de más al fondo. Vámonos con los que están del lado derecho. Tomamos igual este verde, el segundo verde que hicimos, más bien el verde medio. El verde claro, este solamente en algunas zonas, el verde medio lo vamos a tomar y hasta el final vamos a marcar algunas zonas con el verde oscuro. Sí, aquí está otro pinito, le damos textura. Y vamos rellenando con toquecitos. Damos toquecitos aquí en estas líneas. Que se vea frondosito el árbol. Muy bien. El otro arbolito también lo vamos
Y ahora sí vamos rellenando igual como lo hemos hecho, con manchitas, toquecitos, puntitos, el arbolito. Muy bien, entonces vamos a, ya que se seca, ahorita ya vamos a empezar a trabajar ya con la técnica de wet and dry. Ya es húmedo sobre seco, porque el lienzo ya debe de estar seco en todas las zonas para ya ir marcando líneas cada vez más altas en valor. Los tonos ya son más altos, ¿sale? Los pigmentos son más espesos también. Entonces, bueno, vamos a empezar por los arbolitos que están al fondo. Con un pincel delgadito, puede ser el cero. Aquí vamos a marcar con el tono de azul que está un poquito más espeso, ¿sale? Vamos a trabajar solo con la puntita del pincel para conseguir algunos detallitos que se le dan a estos arbolitos, pero solo algunos, como algunas líneas. Y estas mojando un poquito el pincel, nada más las vamos, como está lejano, vamos a difuminarlas. Igual hacemos como unas líneas. ¿Vale? Igual las difuminamos así con agüita, en algunas zonas para que se vea difuso los arbolitos. Y así ya vamos trabajando de 3 en 3 arbolitos para que tampoco se seque muy rápido. Hacemos esas líneas súper delgaditas y con agüita así lo difuminamos. ¿Sale? Y ya se ve que si son pinos, que se alcanzan a ver algunos detalles nada más porque están lejos. Igual lo vamos terminando acá de este lado. Ponemos un poquito más de azul en la parte de abajo, mira, así con toquecitos, y todo esto lo difumino. Y esa parte de los arbolitos, pues ya está lista. Ahora sí vamos a darle detalle a los pinitos que están del lado izquierdo. Vamos a trabajar con el verde más oscuro y vamos a hacer aquí este cuidado al apoyar tu mano en lo que apenas trabajamos, que son los árboles del fondo. Aquí vamos a hacer este pino que está todavía más alto. Perdón, aquí esta línea no era tan larga, ¿verdad? Pero bueno, no pasa nada, la podemos hacer igual alta. En el trazo sí la hicimos más cortita.
pero no pasa nada si lo hacemos más larguito. Aquí marcamos las líneas de abajo, las cuales vamos a rellenar a continuación. Con este mismo verde vamos a darle detallitos al segundo pinito, nada más en algunas zonas, para que aquí lo que queremos es darle sombra a este arbolito. También a este arbolito, al tercero, vamos a darle textura aquí en la puntita. En algunas zonas las marcamos. Y vamos también aquí al lado de los arbolitos de la izquierda. También le vamos a dar en algunas zonas. Vamos a pintarlo con este tono de verde oscuro. Muy bien, los pinos también ya quedaron listos. Ahora vamos a darle con el tono de azul, perdón, con el negro. Solo en algunas zonas lo vamos a marcar. Por ejemplo, aquí en la parte de los árboles vamos a hacer unas líneas, las cuales también vamos a difuminar con más agüita para que dé como sombra aquí. Antes de que se sequen, con agüita las vamos difuminando. También aquí algunas líneas las marcamos en el camino.
Marcamos acá el sendero con líneas delgaditas al fondo. Ya líneas más gruesas aquí. Y también con azul. Marcamos ahí algunas líneas y las difuminamos con agüita en el pincel. De este lado también aquí en el camino hago algunas líneas que también difumino mojando mi pincel para que se vean así. Ya hicimos ahí algunas sombras y manchas, ¿sale? Ahora vamos a hacer a 3 personajes aquí para darles un detalle muy bonito. Y para eso voy a acercar más la cámara. Sale aquí en el centro, vamos a dibujar un perrito y dos humanos con tonos de su ropa. Vamos a ahí activar el rojo. Y vamos a hacer una manchita que va a representar el suétercito de esta chica. Vamos a hacerlo delgadito en la parte de arriba y en la parte ya de abajo ancho. Y es que después hacemos figuras humanas, pero en las mujeres los hombros son más cortitos, las caderas son más anchas, por eso es que el dibujo se hace así más como un triangulito, digamos, ¿vale? Ahora vamos a hacer el cuerpo del hombre. Vamos a usar aquí un azul rey, activando aquí la paleta de colores. Y en el caso de hombres suelen ser más altos, pero los hombros son más anchos. La cintura es un poquito más delgada. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer sus brazos, su cabeza, con el negro que tenemos aquí en nuestro recipiente. Con este, que está diluido en agüita. Vamos a hacerle la manchita de la cabecita. La cabecita de la mujer un poquito más pequeña. Hay una línea que represente como su cabellito. La parte de sus piernas del hombre y de la mujer. Sus brazos agarrados de la mano.
Podemos remarcar ahí con... Bien, ahí van, caminando. Y vamos a hacer también, ya por último, también un perrito. Esto es con un pincel muy delgadito, ¿sale? Con la puntita. Vamos a hacer ahí un perrito acompañándolos. El cuerpo, una línea, la cabecita, la colita, sus patitas. Ahora, algo que lo hace todavía más real es que, bueno, con el negro diluido en agüita vamos a tomar un poquito y vamos a hacerles una sombra aquí a ellos. Al perrito también. Y vamos a marcar por ahí las huellas, ¿sale? Que van entre la nieve. Mientras más lleguemos al fondo de aquí la cercanía de nuestro lienzo, las manchas son más gruesas. Las manchitas que se están acercando al perrito son más delgaditas. Y lo mismo con estos personajes. Y listo, así es como queda este paisaje. Aquí está. ¿Cómo es que manchitas, verdad? Tan simples pueden darle esa idea de dos humanos ahí caminando con su perrito, las huellas en la nieve. Por eso les comentaba que al final vamos trabajando con tonos más espesos y más altos en valor para que justo demos esa profundidad al paisaje. Así que bueno, hemos terminado la clase de hoy. Espero que la hayan disfrutado mucho. Yo también la disfruté mucho con ustedes. Y bueno, nos esperan más paisajes y puedes compartirme tu obra por ahí en WhatsApp o en las redes sociales también, etiquetando, pues te lo agradecería mucho. Así que bueno, pues los despido. Que pasen bonita mañana. Que el resto de la semana también les vaya muy bien y nos vemos para próximos hacer paisajes juntos, ¿vale? Entonces, bueno, les mando un abrazo, que estén muy bien. Bye bye.